Y bien, bueno, bienvenidos chicos. Bien, entonces vamos a hablar sobre este teorema, el teorema de Lambert-Moser. Como les recuerdo, este teorema pues habíamos comentado que no tiene mucho tiempo, en realidad se demostró en el año de 1956 me parece, no, en 1954 más o menos, o sea, a mediados del siglo XX, ¿no? Y este teorema pues está relacionado con algunos teoremas que se fueron demostrando un poco antes. Entre ellos está el teorema de Beatty, del que vamos a hablar ahorita, que es bastante conocido, ¿no? Bueno, este teorema se demostró en 1926 y sobre este teorema lo hablamos en la clase, bueno, en la exposición sobre máximo entero que tuvimos en el Convimat del año pasado, ¿no? En el Convimat del año pasado, a fin de año, pues hubo una charla especial que hice yo sobre la función máximo entero y ahí hablamos sobre este teorema, ¿no? ¿Qué nos dice este teorema? Bueno, básicamente nos dice lo siguiente. O sea, en cuestiones, de forma general, lo que nos dice es sea alfa, beta mayores que cero, con alfa no racional, tales que 1 entre alfa más 1 entre beta es igual a 1. Cuando cumplen esta condición, se dice que son conjugados, ¿ya? En cierto sentido. Entonces acá tenemos dos irracionales que son conjugados, ya que si alfa es irracional, obviamente beta tiene que ser irracional también, ¿verdad? Entonces son dos irracionales que satisfacen esta condición. Entonces el teorema nos dice, entonces, el conjunto P, que va a ser igual al conjunto de los n alfa, con n que pertenece a enteros positivos, y el conjunto Q de los m beta, máximo entero, con m que pertenece a los enteros positivos, estos dos conjuntos forman una partición eh, de los naturales. ¿En qué sentido? Cumplen, entonces PQ cumple, que dos puntos, ¿qué van a cumplir estos dos? O sea, ¿cuál va a ser eh, la propiedad que tienen estos dos conjuntos? Va a ser la siguiente, miren. P unido con Q me va a dar, este no es racional, este es Q, el Q de acá abajo. P unido con Q me va a dar todos los enteros positivos y su intersección va a ser el vacío. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, decimos que estos dos conjuntos pues son una partición eh, de los números naturales, ¿no? O de los enteros positivos. ¿De acuerdo? Bien. Un segundo. Vamos a compartir un poquito de esto. Bien. Entonces, este teorema de acá se conocía pues en 1926, ¿no? A este conjunto de acá, a estos dos conjuntos, a estos se le llaman espectros, ¿no? Espectros de los números irracionales alfa y beta, ¿no? Entonces acá decimos que estos dos espectros son complementarios. Bueno, eh, es más, se puede probar que esto pasa para dos números y no para tres, ¿no? Y el recíproco también es cierto. O sea, si dos espectros son complementarios, entonces los números son recíprocos, en el sentido de que uno entre alfa más uno entre beta es igual a uno, ¿no? Es un teorema bastante importante, bastante interesante, que tiene pues un sinfín de aplicaciones en lo que es problemas de teoría de números. Pero, acá no queda la cosa. ¿Cómo surgió la idea de este teorema? O sea, ya, ¿cómo nace, eh, cómo nace pues la idea para que estos señores se den cuenta de que esto es cierto? Esto nace con un juego de Witov, ahorita vamos a mencionarlo. Antecedentes, vamos a ponerle. Ya, entonces antes de ver esto de acá,
antes de esto, lo que se dieron cuenta, pues los matemáticos, en especial este señor de acá, en 1907, es que la secuencia n de phi, este es el phi, el número áureo, ¿ah? N de phi con n que pertenece entre los positivos y m de phi cuadrado con m que pertenece a los enteros positivos, forman una partición de los enteros positivos, ¿no? Esto de acá se dio cuenta, este señor, no tengo idea de cómo se pronuncia, Wythoff, vamos a decirle, en el año de 1907, ¿no? Entonces se dio cuenta que estas de acá forman una partición de los enteros positivos, y entonces en base a esto fue pues que surge el teorema de Beatty, dándonos cuenta que phi y phi cuadrado eh, son efectivamente números que cumplen la condición, ¿no? De 1 entre phi más 1 entre phi cuadrado es igual a 1, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero, ¿cómo es que se dio cuenta primero este señor de que esto es cierto? Hay un juego, ¿no? Hay un juego. Es un juego muy interesante que tal vez lo vemos cuando hagamos un poquito de combinatoria en estrategia ganadora, que se llama el juego de este mismo señor. Entonces, en ese juego, el que tiene estrategia ganadora, me parece que son los que caen en uno de estos conjuntos y los que tienen, y los que no tienen, ¿no? Los que siempre van a perder son los otros, ¿no? Entonces, ese juego eh, es el que pues dio pie a que se conozca esta propiedad, ¿no? Que tenía y luego se demostró acá. Bueno, entonces acá no acaba la cosa, ¿no? ¿Cómo se va desarrollando este teorema de Lambert-Moser? O sea, vamos viendo un poquito de cómo es que van evolucionando las ideas para nosotros llegar a un resultado cada vez más y más fuerte. Muy bien, entonces vamos a tratar de poner el teorema de Beatty, pero no en dos variables, o sea, no en alfa y beta, sino en una sola. Entonces, a ver, vamos a ver, sea alfa un irracional, sea alfa un irracional. Entonces nosotros sabemos que 1 entre 1 más alfa y más alfa entre 1 más alfa es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que 1 más alfa y 1 más 1 entre alfa son recíprocos, ¿verdad? En ese sentido. ¿De acuerdo? Son recíprocos. Sí, porque recordemos que 1 entre alfa también es irracional, ¿no? Entonces son recíprocos y entonces podemos aplicar el teorema de Beatty y entonces, ¿qué nos da? Nos da que, entonces aplicando el teorema de Beatty, el conjunto n por 1 más alfa con n entero positivo y el conjunto m por 1 más 1 entre alfa con m que pertenece a los enteros positivos. Estos dos conjuntos forman una partición de los enteros positivos, pero notemos que estos dos conjuntos a qué son igual. Este de acá es igual a n más n alfa y este de acá que es igual, este es igual a m más m sobre alfa. Ya, entonces estos dos conjuntos van a formar una partición de los naturales. Estos dos forman una partición de los enteros positivos. Entonces, ¿qué es lo bonito de ponerlo en esta forma? Primero, que solo está en función de un número irracional. Y segundo, que nos damos cuenta que aparece el n y aparece el m, ¿no? O sea, aparece un número que es el máximo entero de n alfa y aumentado con un n, y aparece el máximo entero de m entre alfa y aumentado con un m. ¿De acuerdo? Ya, entonces, bueno, esta es una consecuencia directa del teorema de Beatty, que nos da lugar, pues, con algunos otros ejemplos más, a nosotros conjeturar algo. Por ejemplo, también se puede ver, esto se puede probar que el conjunto
n más 2n con n enteros positivos y el conjunto m más, déjeme ver, creo que era m menos 1 sobre 2. Sí. Este conjunto de acá forman una partición de z positivos. Bueno, si se dan cuenta, el primer conjunto son los múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12 y así, ¿no? Y el segundo conjunto son los números que no son múltiplos de 3. Ahí nos da 1, 2, 4, 5, 7, ¿no? Bueno, eso es fácil de ver, lo pueden probar ustedes. Que el primer conjunto son múltiplos de 3 y el segundo son los que no son múltiplos de 3. Entonces forma una partición de los naturales positivos, de los enteros positivos, pues la unión me da todos los enteros positivos y estos dos conjuntos son disjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, mira, acá hay cierto paralelismo entre estas dos cosas, porque acá tenemos n entre alfa y acá tenemos m entre alfa. Acá tenemos 2n y acá tenemos m menos 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces eso nos da una idea de algo. Entonces uno también puede probar, ¿no? Puede probar esto de acá. Puede probar que el conjunto e a la n es la constante de Euler con n. Esto de acá forma nuevamente una partición, ¿no? Y este conjunto de acá. Logaritmo de m, logaritmo natural, ¿no? Vamos a poner logaritmo neperiano para manejar la notación convencional. Logaritmo natural de m más m, con m que pertenece a los enteros positivos. Esto de acá también forma una partición de z positivos. Entonces, miren, acá otra vez nos da cierto paralelismo, ¿no? Ya esto de acá lo que hizo fue dar luces a un teorema más fuerte. Un teorema más fuerte que implique pues el teorema de Beatty como caso particular, ¿no? Y que también implique otras cosas más, ¿no? Muy bien, entonces ya uno se puede dar cuenta que n más una función y m más otra función, si las funciones están relacionadas de cierto modo, van a formar lo que son particiones, ¿no? ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para encontrar fórmulas, por ejemplo, para lo que es, si quieres hallar el enésimo número que no es un cuadrado perfecto, o si quieres hallar el enésimo número que no es un cubo perfecto, o el enésimo número que no es múltiplo de 3. Entonces la fórmula o el teorema de Lambert-Mose nos va a servir para hallar fórmulas generales para los complementos de conjuntos ya determinados, como vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces, bueno, siguiendo con la exposición, tenemos acá una sucesión, sea f, los naturales en los naturales van a ser enteros positivos para nosotros. F no decreciente, vamos a definir otra sucesión de la siguiente manera, que va a ser el cardinal del conjunto de m's naturales, tales que f de m es menor que n. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, dada una sucesión ¿qué es? Es una función que va de los naturales a los reales. Pero si queremos una sucesión de naturales, es de los naturales a los naturales. Bien, tenemos una sucesión no decreciente. Definimos una nueva sucesión, que va a ser f asterisco. Entonces, f asterisco de n va a ser el cardinal del conjunto de m que pertenecen a n, tal que f de m es menor que n. ¿De acuerdo? Entonces, es fácil ver, por ejemplo, que f es no decreciente también, ¿no? Es fácil ver esto. Muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasa si damos f2n? F de n igual a 2n. Y queremos hallar este de acá. Y queremos hallar el f asterisco de n. Entonces, ¿qué sería? Sería igual al cardinal de los m que pertenecen a n, tal que f de m es menor que n, pero ¿esto qué es igual? Es igual a el cardinal de los m que pertenecen a n, tal que f de m es 2m, sea menor que n. Muy bien, ¿y esto qué es igual?
Como 2m es menor estricto que n, entonces vamos a ponerlo así. M que pertenece a n, tal que 2m es menor o igual que n menos 1. ¿Cierto? Y esto, ¿qué va a ser igual? El cardinal de los m naturales, tales que m es menor o igual que n menos 1 sobre 2. Pero obviamente n menos 1 sobre 2 puede ser o no puede ser entero. Pero como es menor o igual, entonces este cardinal va a ser n menos 1 sobre 2. ¿Sí? Y recuerdan estas dos funciones, ¿verdad? En el ejemplo que habíamos visto. ¿Sí? Esas dos funciones recuerdan que formaban una partición. Ah, entonces, oh sorpresa, ya se van imaginando, ¿no? Ya se van imaginando qué cosa es lo que vamos a demostrar ahora, ¿no? O se van imaginando a qué queremos llegar y qué nos va a decir el teorema de Lambert-Moser. Efectivamente, vamos a probar que n más f de n y m más f asterisco de m forman una partición de los naturales, ¿no? Cuando la función f es una sucesión no decreciente. ¿Sí? Muy bien. Pero antes de eso, bueno, uno puede dar una función y encontrar también su inversa, ¿no? Eso no es cosa, no es algo difícil de hacer. Eh, es más, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una de las aplicaciones es hallar el enésimo número que no es un número triangular. Entonces, lo único que hay que hacer es hallar la inversa de la función que nos da pues los números triangulares menos n, ¿no? Vamos a ver eso más adelante, no se preocupe. Muy bien, entonces tenemos acá esta función. Esta función de acá es de cierta manera como una inversa, y esto lo vamos a ver con la siguiente definición. Bien, esta definición decimos que dos secuencias, dos sucesiones de naturales, f, g, son inversas sí, solo sí, sí, para todo m, n que pertenece a los enteros positivos, se cumple que f de m es menor que n, o, pero este es un o estricto, ¿ah? En el sentido de que no puede darse la igualdad. O g de n es menor que m, pero no puede suceder ambos a la vez, pero no ambos a la vez. ¿De acuerdo? Estas dos sucesiones de naturales f y g son inversas y para todo mn se da o una de las dos, o f de m es menor que n o g de n es menor que m. Ya, muy bien, esta definición no es tan fácil, no es tan trivial ni tal vez no tan intuitiva, pero vamos a ver que, por ejemplo, la función f de n, ejemplo, f de n igual a 2n y g de m igual a m menos 1 sobre 2 son inversas. Vamos a ver esto. A ver, por ejemplo, sean m, n enteros positivos. Entonces yo digo que se va a cumplir o f de m o 2m es menor que n o g de m es g de n, perdón, es menor que m. ¿Sí? Bueno, esta segunda expresión de acá, a ver, como este n menos 1 sobre 2 en máximo entero es menor que m, entonces va a ser menor o igual que m menos 1, porque es un entero. Eso es lo mismo que n menos 1 sobre 2 es menor o igual que m menos 1. ¿Sí? Y eso implica que n menos 1 sobre 2, o directo, ¿no? Eso implica que n menos 1 es menor o igual que 2m menos 2, ¿no? Que n es menor o igual que 2m menos 1. Entonces tenemos dos casos, ¿no? Tenemos el caso que n es mayor que 2m o que n es menor o igual que 2m menos 1. Y no se pueden dar ambos a la vez, ¿verdad? No se pueden dar ambos a la vez. Entonces, o bien se da el primero o bien se da el segundo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces estas son inversas en este sentido, ¿no? Ahora hay un teorema que vamos a mencionar, este,
Vamos a ver si lo probamos luego, ¿sí? Si nos alcanza el tiempo, que es el siguiente, ¿no? Que nos dice, este teorema aparece pues en el mismo paper donde Lambek y Mosek demuestran el teorema, este es de 1954, ¿no? Nos dice que una sucesión eh, tiene inversa, una sucesión de naturales, vamos a ponerle. Una sucesión de naturales tiene inversa si solo si es no decreciente. Y la inversa de una sucesión es única. Bueno, acá vamos a poner la inversa de una sucesión es única. Es única y coincide con esta de acá. ¿Ya? Bueno, este es un teorema muy importante porque nos dice varias cosas. Primero, que toda sucesión no decreciente tiene una inversa. Es más, si uno lo grafica, hace la gráfica de una sucesión, vamos a poner por acá un ejemplo, ¿no? Digamos que la sucesión sea así, ¿no? Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Esta es la sucesión F, ¿no? Bueno, en realidad la sucesión F es estos puntos, ¿no? Son estos puntos. Vamos a ponerle en puntos. Punto, 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 punto. Si nosotros hacemos esto por acá, entonces acá va a ser 1, 2, 3, por acá, y va a ser como el reflejo, ¿sí? Eso se puede ver más o menos. Este de acá va a ser el F asterisco, ¿no? Es como una inversa, bueno, es muy, muy similar a la inversa usual, ¿no? De las funciones que conocemos, solo que este es para las sucesiones. Muy bien. Entonces nos dice que la inversa va a tener inversa si solo si es no decreciente, porque si fuese decreciente igual, pues esto volvería para atrás, lo que no tendría sentido, no sería una sucesión. Y la inversa de una sucesión coincide con el F asterisco, ¿no? Ya, este teorema es muy importante, porque nos da pie a que toda función o toda sucesión no decreciente tenga una inversa. ¿Y eso qué quiere decir? Que podemos particionar los enteros positivos o los naturales, tomando como base esa función, su inversa, y aumentándole n, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ver si lo probamos luego, si alcanza el tiempo. Y bueno, vamos a dar algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, estas dos funciones, f de n igual al primo enésimo, ¿no? Esta es la sucesión de los primos, ¿de acuerdo? Esta sucesión me da el enésimo primo. ¿Y quién va a ser la inversa de esta sucesión? Va a ser la cantidad de primos menores n menos 1, donde pi de k es igual al cardinal de los p primos, tales que p es menor o igual que k, ¿no? Esta es la función pi de n, ¿no? Que es una función muy importante en la teoría de números. Y pues estos dos de acá van a ser inversas. ¿Quién más? Si consideramos, bueno, esto de acá son pequeños ejercicios, ¿no? Que ustedes pueden probar, no es muy difícil. La inversa de este de acá va a ser el logaritmo natural de n, el máximo entero. ¿Sí? Bueno, ya habíamos visto de 2n, vamos a ver de m cuadrado. M cuadrado. Vamos a probar este de m cuadrado, ¿ya? Como modo de ejemplo. A modo de ejemplo vamos a probar y vamos a ver cómo es que se hacen estas cosas. Ya, a ver, ¿cómo probamos esto? Primero, f de n va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual al cardinal del conjunto de los m, tales que f de m es menor que n, ¿verdad? Pero ¿quién es f de m acá? M cuadrado. Entonces va a ser igual
al cardinal de los m tal que m cuadrado es menor que n. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero bueno, ¿qué hacemos acá? A ver, este m cuadrado es menor que n, ¿no? Entonces, como es menor estricto, entonces va a ser el cardinal de los m tal que m cuadrado es menor o igual que n menos 1. ¿Sí? Porque es un entero. M es entero positivo, ¿no? Y este de acá va a ser igual al cardinal de todos los m, tal que m cuadrado, m es menor o igual que raíz de n menos 1. ¿Y esto qué está contando? Está contando todos los enteros menores iguales a raíz de n menos 1, que es efectivamente el máximo entero de raíz de n menos 1, ¿no? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, esta es la forma de hallar las inversas de sucesiones, ¿no? En este sentido. Ahora vamos a ver, por ejemplo, que en general se cumple si phi va de R a R, una función de R a R estrictamente creciente, tal que phi de x es mayor o igual que 0 para todo x mayor o igual que 0. Entonces, si consideramos f de n igual a máximo entero de phi de n, entonces la inversa de m, la inversa de f en m va a ser el cardinal de los m que pertenecen a los enteros positivos, tales que m es menor que phi a la menos 1 de n, ¿no? Donde, claro, la función inversa existe ya que la función es estrictamente creciente, ¿no? Entonces tiene su inversa. Entonces, en general se va a tener eso de ahí, ¿no? ¿Sí? Otro ejemplo más, muy interesante, por ejemplo, es este de acá. Que si f de n es igual a pi de n cuadrado, o sea que sería, la función de n va a contar todos los primos menores que n cuadrado, menores o iguales que n cuadrado, entonces la inversa va a ser máximo entero de la raíz del primo enésimo. Sí, o al revés. Además se cumple, esto también se prueba, además se cumple, se puede mostrar o se puede probar que f asterisco del asterisco coincide con el f. ¿De acuerdo? Entonces se puede probar esto. O sea, ¿qué quiere decir? Que si consideramos f de n igual a máximo entero de raíz del p del primo enésimo, su inversa va a ser pi de n cuadrado, ¿no? Ya, muy interesante, muy bien. Entonces ya sabemos más o menos cómo se calcula el inverso de una sucesión. Sabemos que toda sucesión va a tener su inverso si es una sucesión no decreciente, ¿no? Y entonces acá viene la importancia pues, de estas sucesiones para enunciar el teorema de Lambert-Moser. Vamos a enunciarlo. Eh, nos dice, dos sucesiones de enteros positivos o de naturales no decrecientes son inversas si y solo si el conjunto f de m, que es igual al conjunto de los f de m más m, con m natural, y g de n igual a g de n, dos sucesiones f, g, ¿ya? Dos sucesiones f, g. De naturales no decrecientes son inversas y solo si estos dos de acá forman una partición de n.
O lo que es lo mismo, también se le llama que son complementarias, ¿no? Cuando dos sucesiones forman una partición de los naturales, se dice que son complementarias. Ya miren, este teorema es potentísimo. ¿Por qué? Porque me dice que si tenemos una partición de números naturales, entonces podemos encontrar las dos funciones que la generan, ¿no? Y esas son inversas. Y es más, si tenemos dos inversas, formamos una partición. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para ver la potencia de este teorema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sabemos que la función es f. Ya, no, vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Sí, está bien. Sabemos que la solución f de n igual a 2n y g de n igual a máximo entero de n menos 1 sobre 2. Con m vamos a ponerle. Sabemos que estas dos son inversas. Entonces, por el teorema de Lambert-Moser, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el conjunto f de n igual a 2n más n, con n que pertenece a los naturales, y g de m igual a el conjunto de m más m menos 1 sobre 2, este conjunto con m natural son complementarios. Entonces, en particular, ¿qué tenemos? F de n es el conjunto de ¿quién? De los múltiplos de 3. ¿Y g de n quién sería entonces? G de n sería la sucesión esta, n más n menos 1 sobre 2, que es no decreciente, ¿no? N natural. Entonces, este de acá sería la sucesión de los no múltiplos de 3. Entonces, en particular, el enésimo número no múltiplo de 3 es n más n menos 1 sobre 2, ¿no? Y uno puede darse cuenta de esto. Para n1, ¿qué te da? 1. Para n2, 2. Para n3, 3 más 1, 4. Para n4 sería 4 más 1,5 más 1, 5. Para n4, no, para n4, para n5 nos da 5 más 2, 7, ¿no? Entonces, miren esto. Entonces, hemos encontrado una fórmula para hallar el enésimo número que no es un múltiplo de 3. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces este mismo teorema nos va a dar la fórmula para hallar el enésimo número, por ejemplo, que no es un cuadrado perfecto. ¿Cómo hacemos esto? A ver, si queremos hallar el enésimo número que no es un cuadrado perfecto. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, en este caso, ¿qué tomamos? Tomamos el f de m igual a los m cuadrados, tal que m pertenece a los naturales, ¿no? Ya, muy bien. Entonces nosotros queremos hallar el g de m, ¿no? Que es la sucesión complementaria a esta, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, recordemos que este de acá era f de m más m, ¿verdad? Entonces, tendríamos que f de m es igual a m cuadrado menos m. Muy bien. Una vez que tenemos f de m igual a m cuadrado menos m, podemos hallar su inversa. La inversa de n va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a el cardinal de los m que pertenecen a los naturales, tales que m cuadrado menos m es menor que n, ¿no? Muy bien. ¿Cómo calculamos este cardinal? Bueno, esto es medianamente fácil. Como este es un entero y este es un entero también, esto va a ser igual al cardinal de los m que pertenecen a los naturales, tal que m cuadrado menos m más un cuarto es menor que n. También, ¿sí? Porque, mira, si este número es menor que n, si le aumentamos un cuarto sigue siendo menor que n, ya que la diferencia mínima entre dos naturales es 1.
Y esto de acá es m menos un medio al cuadrado. Entonces esto es igual, conjunto de los m que pertenecen a n, tales que m menos un medio es menor que raíz de n. Y esto es igual al cardinal de los m que pertenecen a los naturales, tales que m es menor que raíz de n más un medio. Entonces, mira, esta es la cantidad de números naturales que son menores que raíz de n más un medio. ¿Y eso a qué es igual? Porque raíz de n más un medio nunca va a ser un número natural, ¿no? Eso es fácil de probar, no es muy difícil. Entonces esto va a ser el máximo entero de raíz de n más un medio. Entonces, la sucesión inversa a esta sucesión de acá va a ser esta de acá. ¿Y eso qué implica? Eso implica que g de n va a ser igual a n más máximo entero de raíz de n más un medio. Y este es el complemento de f de n, que era la sucesión de los números cuadráticos, ¿no? Los cuadrados perfectos. Entonces podemos decir, por lo tanto, el enésimo número que no es un cuadrado perfecto es n más máximo entero de raíz de n más un medio, ¿no? Y uno puede hacer las cuentas, ¿no? Para n igual a 1 tenemos 1 más 3 medios, 2. Para n igual a 2 tendría 2 más raíz de 2 es 1,4 más 1,5 es 2,9, ¿no? 2,9 y tantos. 2 más 3 sería, a ver, para n2 sería 2 más raíz de 2 más un medio, ¿no? Más 0,5, este es 1,4 y algo, ¿no? Entonces sería 1,9 y esto sería 3, ¿no? Para n3 sería 3 más raíz de 3, que es 1,7 aproximadamente, más 0,5. Esto es más o menos 2, y tantos. Me da 5, ¿no? Y hemos visto que no me da el 4, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, bueno, un problema puede ser probar, ¿no? Probar que este de acá nunca es un cuadrado perfecto. Este, sí, sí, tiene razón. Eh, f de m igual a m cuadrado menos m da que f de 1 es 0. Sí, bueno, en estos casos me parece que sí se puede tomar 0. O sea, en realidad las funciones van a ser de los no negativos, me parece que es. Sí, creo que es de los no negativos ahí. O sea, de los naturales con el 0 a naturales con el 0, porque el 0 sí se va a dar en algunos casos, ahora que recuerdo. Entonces ahí vamos a considerar los naturales no negativos. Claro, claro. No, sí, sí, es que lo que pasa es que hay ejemplos donde los primeros términos son cero, pues ahora que me acuerdo. Por ejemplo, sí, no, sí tienes razón. Es de f de los naturales con el cero, o sea, z positivo con el cero. Por eso a veces esto lo ponen así. Esto lo ponen así. Vamos a usar esto de acá, ¿ya? Sí, es que hay, a veces algunos usan los naturales como desde el uno y otros usan desde el cero, pero nosotros vamos a usar los naturales con el cero. Sí, ahí es un poquito esa discrepancia, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces va a funcionar para estos de acá. O sea, las funciones van a ir de acá a acá. Ujú.
Ya, perfecto. Entonces, bueno, acá tenemos la fórmula, por ejemplo, para hallar el enésimo número que no es un cuadrado perfecto. Por ejemplo, hallemos el enésimo número que no es un número triangular. ¿Sí? Por ejemplo, problema. Determine el enésimo número que no es triangular. Y recordemos los números triangulares. ¿Quiénes son los números triangulares? Los t sub n son n por n más 1 sobre 2. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿cómo hallamos el enésimo número que no es triangular? Fácil. Definimos la sucesión de los números triangulares. Estos van a ser los m cuadrado más m sobre 2, tal que m pertenece a los naturales con el 0. Vamos a ponerlo con 0. A ver. Y entonces vamos a hallar el g de m, ¿no? Que sería su complemento. Ya, ¿y cómo hacemos esto? Esto de acá va a ser igual a f de m más m, ¿no? Entonces, f de m va a ser igual a m cuadrado menos m sobre 2. Entonces queremos hallar f de n, que va a ser igual a el cardinal de los m, tales que m cuadrado menos m sobre 2 son menores que n, ¿no? Bueno, esto va a ser bastante parecido al anterior, porque este va a ser el cardinal de los m, tal que m cuadrado menos m eh, más un cuarto es menor que 2n. Y esto de acá nos va a dar el cardinal de los m, tal que m menos 1 al cuadrado, m menos 1 medio, menor que raíz de 2n, ¿no? Que es lo mismo que m sea menor que raíz de 2n más 1 medio. Y este cardinal, el cardinal de este conjunto de los m menores que raíz de 2n más 1 medio, es precisamente, ya que este de acá nunca es natural, es precisamente el máximo entero de raíz de 2n más 1 medio. Entonces, el g de n sería igual al conjunto de los n más raíz 2n más 1 medio. Por lo tanto, el enésimo número que no es un número triangular es n más raíz 2n más 1 medio, ¿no? Entonces un problema podría ser, ya, f de 0, es que f sí puede ser 0. Ahí considera el 0 también, Diego. O sea, son los naturales con el 0. O sea, desde la imagen y la conjunto de partida y conjunto de llegada, naturales con el 0. Ah, ya, es que claro, si consideras el 0, ese va a ser el único punto de intersección. Ujú. Sí, es que ahí hay un pequeño detalle. Cuando no consideras el 0 y cuando consideras el 0. Ese es el detalle. Cuando consideras el 0, ese va a ser el punto de intersección ahí, de las dos sucesiones. Es que ahí depende, ¿no? Depende un poquito de cómo tomas el teorema. O sea, eso hay que ver bien. Si es que lo tomas con n desde 0 o desde 1. Ujú. Pero en general no sirve, pues. O sea, fuera del 0 nos sirve para hallar el enésimo número del complemento de una sucesión, ¿no? Si no consideramos el 0. Es que son disjuntos a partir del 1, ¿no? Ujú. Sí. O sea, en el 0 va a haber un pequeño problema ahí. Porque,
Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Ujú. Ya, eso lo podemos ver. A ver, lo vemos luego, sí. En la prueba vamos a ver, ¿no? En la prueba vamos a ver qué pasa con ese cero. ¿De acuerdo? Bueno, pero acá, hasta acá hemos visto que este teorema nos sirve para hallar el enésimo número, que no es, eh, que no cumple cierta propiedad, ¿no? Que no cumple cierta propiedad. Ahora la pregunta viene, ¿qué pasa si yo quiero hallar el enésimo número que no es primo? O sea, el enésimo número compuesto. ¿Cómo yo hallaría el enésimo número compuesto? ¿Se podrá? O sea, porque, bueno, no tenemos a priori quién es el enésimo número primo, pero le podemos poner P sub n a la asociación de primos. Pero en base a la asociación P sub n, ¿se podrá hallar el enésimo número que no es primo? A ver, vamos a ver. Entonces, para esto, ¿qué consideraríamos? ¿Quién sería nuestro f de n? Sería el conjunto de los P sub n, ¿no? N pertenece a los naturales. O sea, f de n es el conjunto de los primos. Muy bien. Ya, entonces acá este de acá sería f de n, ¿no? Entonces tendríamos, no, este sería f de n más n. F de n sería igual a p sub n menos n. Que es positivo, ¿no? Es positivo. Ya, entonces hallaremos la inversa de esto. Ah, bueno, esto creo que va a estar un poco feo. A ver, ¿cómo hallamos la inversa de esto? Sería el cardinal de los m, tales que eh, sería así, ¿no? El inverso de esto. La sucesión inversa de f de n sería el conjunto de los m, tales que p de m menos m sean menores que n. Y ahí, a ver, estos son todos los primos ya. Ya, bueno, ¿cómo contamos esto de acá? Ese va a ser el pequeño detalle, ¿no? ¿Cómo contamos los m's tales que p sub m menos m es menor que n? O sea, son los primos que no distan tanto de m, ¿no? Son los primos, el primo késimo que no dista tanto de k, ¿no? Ya, bueno, entonces acá este de acá sería ver cómo es esta función, ¿no? Si podemos determinar esta función, entonces podemos hallar el enésimo número no primo. Bueno, que no sé qué tan fácil sea, no sé, recién se me ocurrió hacer esto. Pero lo que sí podemos saber, y lo que ya hemos visto en antes, es que P de n y pi de n menos 1 son inversos. Entonces, lo que sí podemos decir es que el conjunto n más p de n, con n natural, y el conjunto m más pi de m menos 1, con m natural, estos son una partición de n. Esto sí podemos concluir. Bueno, y este de acá es bastante interesante, ¿no? O sea, este resultado de acá ya es bastante interesante, porque nos dice que estos dos conjuntos son complementarios. A ver, vamos a determinar el primer conjunto. ¿El primer conjunto quién sería? Sería 1 más 2. Luego sería 2 más el primo 2, 3. Luego sería 3 más el primo 3, 5. A ver, chicos, ayúdenme, ¿eh? No voy a hacer que se me pase un número ya. El 4, ¿cuál sería? Sería 4 más el primo cuarto, que es 7, ¿no? El otro sería 5 más el primo quinto. ¿Quién es el primo quinto? 11, ¿no? Más 11. El siguiente sería el 6 más el primo sexto, más 13.
El siguiente sería 7 más el 17, me parece. Ya, hasta acá nada más vamos a ver. Entonces este conjunto primero sería 3, 5, 8, 11, 16, 19, 24 y así, ¿no? Y a ver, vamos a ver el siguiente conjunto. Este vamos a llamarle A, este vamos a llamarle B. Y el conjunto B va a ser 1 más pi de 0, que va a ser 0. El siguiente va a ser 2 más pi de 1, que es 0, 2. 3 más pi de 2, que es 1. Este es 1. Siguiente sería 4 más pi de 3. Pi de 3 es, a ver, 2, porque es 3 y 2. El siguiente sería 5 más pi de 4. Pi de 4 es 2 también. El siguiente sería 6 más pi de 5. Pi de 5 viene a ser 3. Y miren, oh sorpresa, ¿qué nos está dando B? 1, 2, 4, 6, 7, 9 y así sucesivamente. Y estos dos conjuntos son complementarios. Entonces, miren, no sé si se dan cuenta de lo hermoso de este resultado, ¿no? Entonces podemos ponerlo acá. Proposición. Dos puntos. El conjunto A igual a n más p sub n, donde n es natural. P sub n es el enésimo primo, ¿ya? Enésimo primo. Y el conjunto B y B, el conjunto de los m más pi de m menos 1 son complementarios. Entonces, esto de acá es una consecuencia directa del teorema de Lambert-Mose, ¿no? Que es bastante interesante. Ahora, lo otro que queríamos ver era la fórmula para el enésimo número no primo, ¿no? Eso va a estar un poquito interesante, creo. Hay que analizar esa función, hay que contar la cantidad de números que aparecían o sea, era así, ¿no? O sea, nos quedó contar el cardinal de los m, tal que m más p de m sea menor que n, ¿no? Bueno, teniendo esto, nos va a salir la fórmula del enésimo número no primo, ¿no? A ver, ¿lo piensan, chicos? ¿Piensan esto de acá? Yo también lo voy a pensar y vamos a ver si damos con la fórmula del enésimo número primo usando el teorema de Lambert-Mose. Bueno, antes de eso quiero pasar a, a ver un par de cositas más, que no son las únicas fórmulas que nos dan los no cuadrados, los no cubos, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una fórmula que me da, a ver, esta fórmula de acá. El enésimo número no, que no es una potencia m perfecta, ya. El enésimo por ejemplo, para M2 sería el enésimo número no cuadrado. Para M3 sería el enésimo número no cubo, ¿no? Entonces, esta fórmula, bueno, este de acá es otro resultado. No sé si sale con el teorema del Lambert-Moser, pero la fórmula es esta, ¿no? Es n más raíz m de n más 1 entre m raíz m de n más raíz m de n a la m menos 2. Ya, ese de acá me da el enésimo número que no es una potencia m perfecta. Bueno, en realidad se ve un poco feo para m cualquiera. Pero, por ejemplo, para m2, ¿qué nos da? Nos da n más raíz de n más 1 entre 2, y acá sería
sería raíz m de algo a la 0, de 1. Entonces sería 1/2 nada más. Entonces nos queda así, ¿no? ¿Y esto qué es igual? A n más raíz n más 1/2, que es precisamente la fórmula que nosotros habíamos obtenido, ¿cierto? ¿Se recuerdan, verdad? Esta era la fórmula para el enésimo número que no es un cuadrado, ¿cierto? Muy bien, a ver, veamos para M3. O sea, si queremos hallar el enésimo número que no es un cubo. Entonces la fórmula sería n a raíz cúbica de n más 1 entre 3 raíz cúbica de n más raíz cúbica de n. Bueno, que sería simplemente n más raíz cúbica de n más 1 entre 3 raíz cúbica de n más raíz cúbica de n. Bien, esta fórmula ya es un poquito más fea, ¿no? Pero igual, ¿no? Esta nos va a servir para hallar el enésimo número que no es un cubo perfecto. ¿Qué aplicaciones tiene esta cosa? ¿O cómo puede venir cómo puede venir, por ejemplo, en un problema de teoría de números? Yo me imagino. O sea, podría venir, por ejemplo, probar que máximo entero de este más este no puede ser un cubo, ¿no? Cosas así. O más elaborados, ¿no? O de otra forma un poquito más interesante. Bueno, una de las cosas una de las otras cosas que se probaba en en este artículo de Lambert-Moser, ellos probaron lo siguiente, que eso es muy interesante. O sea, no solo demostraron esto, sino también probaron una fórmula, bueno, una fórmula con límites para el enésimo número no primo. Moser, Lambert-Moser, así es, teorema de Lambert-Moser. Moser, ese es. Ya, muy bien. Una de las cosas que ellos también probaron, ¿no? Un resultado, es este, que a mí me parece bastante interesante. Probaron que el enésimo número no primo viene a ser Q sub n, va a ser el límite de A sub n, cuando n tiende a infinito, donde A sub 0 es n, A sub 1 es igual a n más pi de n, A sub 2 es igual a n más pi de n más pi de n, y así, ¿no? Y así sucesivamente. A sub 3 va a ser n más, A sub k va a ser, A sub n va a ser n más pi de A sub n menos 1. Entonces ellos probaron que este límite te va a dar siempre el enésimo número no primo. Que es bastante interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, para terminar, hablemos un poquito más de los resultados relacionados a ver, déjame ver esta pregunta de ahí. Ya, pero no, es que esto de acá, ¿por qué va a ser creciente? No necesariamente va a ser creciente, ¿no? Porque, a ver, A sub n es n más pi de A sub n menos 1. Pero lo que sabes de A sub n menos 1 simplemente es que es mayor que n, ¿no? O sea,
No, no, no. A sub n es n más pi de a sub n menos 1. O sea, no va a ser, no, no es que vaya a crecer tanto esta sucesión, ¿no? Vamos a analizarla, a ver, para n igual a 1. A ver, para n igual a 1 tenemos a sub 0 igual a 1, a sub 1, 1, más pi de 1, que es 0, 1, a sub 2 es igual a 1, más pi de 1, que es 1, ¿no? Y así va a ser sucesivamente, ¿no? A sub n va a ser igual a 1, entonces el límite de los a sub n va a ser 1, ¿no? Bueno, para n igual a 1, obviamente te da 1, ¿cierto? Muy bien, a ver, analizamos para n igual a 2. O para n igual a 3, ¿ya? Para que no sea tan... A ver. Eh, a sub 0 va a ser igual a 3. A sub 1 va a ser igual a 3 más pi de 3. ¿Pero cuánto es pi de 3? Que es 2 y 3, 2. Va a ser 5. Entonces, a sub 2 va a ser igual a 3 más pi de 5. ¿Pero pi de 5 cuánto vale? Pi 5 vale 3, ¿no? 5, 3, 2, sí. Entonces, a sub 3 va a ser igual a ¿quién? 3 más pi de 6, ¿no? Pi de 6 va a ser 3. A sub 4, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 3 más pi de 6. ¿Y esto cuánto va a dar? 6, ¿no? Y así, ¿no? Entonces a sub n va a ser igual a 6. Y entonces el tercer número no primo, el primero es 1, el siguiente es 4, el siguiente es 6. Efectivamente 6. O sea, si te das cuenta, esta sucesión, bueno, en estos casos eventualmente se estanca. Entonces, el límite siempre te va a dar un número, bueno, que es un número finito, ¿no? Y te va a dar el enésimo número no primo. O sea, este de acá nos da una fórmula para hallar el enésimo número no primo. Y va a ser en el límite porque no sabes cuántos n necesitas. O sea, puedes necesitar muchos n hasta que se estanque, ¿no? Entonces, lo ponemos en el límite porque eventualmente se va a tener que estancar. ¿Vale? No sé si se entiende eso, Diego. O sea, sí se entiende, ¿verdad? Que esta sucesión no va a crecer tanto. Y es más, o sea, lo que te dice es que se va a estancar en el enésimo número que no es primo. Ah, cierto, cierto, tienes razón, tienes razón. Para no confundirnos, claro, es que el n es el fijo. N es el fijo, sí. Vamos a ponerle a sub k. Ajá, así es. Sí, sí, claro, acá ha habido una pequeña confusión de letras, pero no te preocupes, vamos a arreglarlo. Esto es así, ¿no? Ujú. Así es. Ya está. Bueno, y para cerrar esta pequeña charla de este tema, antes de pasar a las demostraciones u otro tema, vamos a dejar acá la fórmula para la enésima potencia, el enésimo número que no es potencia perfecta, pero una fórmula más bonita. Ya, esta fórmula también sale como resultado de algunas observaciones. Entonces, la enésima eh, el enésimo número que no es el enésimo número. El enésimo número que no es una potencia m perfecta o potencia k perfecta es n más máximo entero de raíz k de n más máximo entero de raíz k de n. Ya esta fórmula está más bonita. Esta de acá nos da el enésimo número que no es una potencia k perfecta. O sea, para k igual a 2
nuevamente, tendríamos n más raíz de n más raíz de n. ¿Qué nos da otra fórmula? ¿Ves? Nos da otra fórmula para calcular el enésimo número que no es un cuadrado perfecto, ¿no? Que es un poco más compleja que la otra fórmula que teníamos. Pero bueno, esta fórmula sirve para todo k natural. Y bueno, igual uno puede hallar la fórmula para el enésimo número que no es una potencia de e perfecta, donde, o sea, la potencia de e está en máximo entero, ¿no? Entonces, esto es de lo que le quería hablar un poco. Vamos a ver si demostramos algunas partes de algunos teoremas de los que hemos hablado, ¿sí? En lo que sigue. Y bueno, por mientras cerramos la transmisión en Facebook, agradeciendo a los que han estado por ahí y continuamos acá en las clases.